Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera charla de los premios de gira 2020 versión otoño-invierno. Esta entrega de los premios de gira, bueno, antes que nada yo me doy a mí mismo la bienvenida. Yo me llamo Marcelo Lara, voy a ser su anfitrión el día de hoy. Yo trabajo en De Gira y además voy a platicar con algunos de nuestros invitados. Hoy estamos de plácemes porque esta es nuestra primera charla en estos premios de gira 2020 otoño-invierno y tenemos un invitado increíble, interesantísimo y muy especial para arrancar estas pláticas. Recuerden que en De Gira nuestra intención siempre es enriquecer la vida de los estudiantes y los premios de gira es una iniciativa que tenemos ya desde hace un par de años donde tenemos pues diferentes categorías, como en una entrega de premios normal, diferentes categorías de música, de video, de videojuegos, de películas, de libros, de stand-up y demás. Muchas categorías donde ustedes, los universitarios, a través de sus comentarios, nos hicieron saber qué era lo que estaban eh, consumiendo en términos de entretenimiento y ustedes mismos votaron por esas nominaciones y ustedes votaron por los ganadores. Entonces, esta entrega es de ustedes, por ustedes y para ustedes. Los premios de Gira 2020, versión otoño-invierno. Entremos en materia directamente. Nuestro primer invitado es una charla que vamos a tener con Alberto Llera. Alberto actualmente dirige el departamento de mercadotecnia de Paramount Pictures en México. Es uno de los grandes de la industria del cine en México, en términos de marketing y mercadotecnia. Pero además él ha escrito desde muy temprana edad, ha sido ilustrador, guionista, publicista, mercadólogo, especialista en distribución cinematográfica. También, además de su carrera como dentro de la industria del cine, ha escrito ya una novela que se llama The Transylvanians y continúa haciendo escribiendo cuentos cortos y demás. Entonces, demos la bienvenida, por favor, al querido Alberto Llera, aquí a la charla del día de hoy. Bienvenido, Alberto. Hola Marcelo, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por tan bonita presentación, de verdad. Qué No, gusto estar aquí. al contrario, el gusto es nuestro, de verdad nos sentimos muy honrados porque ya quisiera yo que yo estudié comunicación hace unos años y me hubiera gustado tener a alguien de tu calibre platicándonos cosas directamente de lo que uno está estudiando, ¿no? Que eso es valuable y de veras agradecemos tu tiempo y tu disposición No, a para... favor que me haces, y de verdad a mí me encanta siempre platicar con los estudiantes y en este entorno universitario, precisamente por lo mismo, porque también igualito estudié comunicación y la verdad es que sí agradecía a uno siempre que alguien se tomaba el tiempo y se daba una vuelta para platicar con nosotros. Y la verdad es que tengo que confesarles que para mí es súper enriquecedor también este tipo de charlas, porque también le sirve a uno para volverse a empapar en temas que a veces como que da uno por hecho y el contacto con los universitarios. A mí me encanta esto, o sea, cuando necesiten algo de esto, yo encantado de la vida, me encanta estar platicando con ustedes y aquí estamos, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y qué bueno, mira, arranquemos vamos a tener la presencia de 5 estudiantes universitarios de diversas universidades de la República y de la Ciudad de México. Pero creo que es importante y ahorita que dices que tú estudiaste comunicación y yo estudié comunicación y veo que varios de nuestros invitados también están estudiando comunicación. No sé si a ti te pasó lo mismo, pero ¿por qué estudiaste comunicación? Yo estudié comunicación porque quería estudiar cine y fue lo más cercano. Que fíjate que son esas historias interesantes. Y sí, ahorita que lo dices, sí, coincidente, seguramente va a ser una cosa parecida. Fíjate que yo cuando estaba en la escuela, estaba en la prepa, yo en realidad lo que quería era ser actor en aquel entonces estaba yo en el grupo de teatro de la preparatoria y todo esto, yo siempre había querido ese tema. Y me encantaba el cine, toda la vida me ha encantado el cine, eso sí, es un tema que sí ha estado vigente durante toda mi vida. Eh,
cuando estaba yo en la prepa, justamente en quinto de prepa, que tienes que escoger área, mi papá era pues más de la vieja guardia, te estoy hablando ya de los principios de los ochentas, y para él las carreras reales, las carreras de veras eran ingeniería, medicina, abogado, ya sabes, ¿no? Entonces, como que yo con mis ideas así medio extrañas, no estábamos haciendo mucho clic y me convenció de que, como a mí me gustaba también dibujar, me dijo, pues, ¿por qué no te vas a arquitectura? Y dije, ok, arquitectura, entonces estudiar a uno, y justamente en área uno es cuando me doy cuenta que absolutamente nada que ver con ese tema de arquitectura, porque una cosa es dibujar caricaturas y Claro, cómics y cosas, y de pronto otra cosa muy diferente ya es estar haciendo planos puras. de edificios y de oficinas y demás, ¿no? Entonces, digo, no que no sea bonito, está padre, y a la gente que le gusta arquitectura seguramente es una cosa muy llenadora, pero en mi caso, la verdad es que yo estaba, me acuerdo perfecto el momento que estaba yo a las 4 o 5 de la mañana acabando un plano diciendo esto no es para mí, o sea, olvídalo de arquitectura para nada. Entonces, justamente salgo de la carrera, digo, de la prepa, y decidí, ¿sabes qué? Lo más acercado a lo que yo quería, que eran como que muchas inquietudes, que era escribir, era actuar, era el cine, todo esto, dije, lo que más tiene esto y más bondades tiene como para ese sentido es, en ese caso era comunicación, yo estudié comunicación y relaciones públicas, y me gustó porque como que era una carrera muy ecléctica, tenía muchas vertientes, aunque no estaba realmente especializada en nada, que es la ventaja y la desventaja de comunicación, que eres como todólogo, ¿no? Exacto, sí, por eso te lo preguntaba, porque casi todos los que estudiamos comunicación, o realmente conozco pocos, que realmente querían estudiar comunicación por la ciencia en sí, no por la ciencia de la comunicación, por la disciplina, sino como que todos caímos en comunicación por querer ser un poco todólogos, como bien lo dijiste, por no saber, en mi caso, por no saber exactamente qué era lo que quería, que era cine, radio, televisión, sociología, en fin, cualquier cosa, y eso como que llenaba todas las áreas posibles. Sí, claro, como que buscas algo que te le llama a todo lo que te gusta, y era lo que empecé a ver yo el plan de estudios y dije, sí, claro, me encanta radio, me encanta producción de televisión, guionismo, aparte venía periodismo, venía una buena parte de periodismo, de investigación periodística, todas las cuestiones de teoría de la comunicación, que también digo, si te gusta eso, también es muy divertido estar ahí leyendo a los estudiosos de comunicación, es muy entretenido, la verdad es que vienen cosas muy interesantes que te enriquecen mucho también toda esta parte de los contenidos que desarrolla uno mismo, ¿no? Y así fue como empecé la carrera, por eso justamente fue que acabé en comunicación. ¿Y cómo acabaste en la industria del cine? ¿Fue algo que buscaste activamente? ¿Fue circunstancial? O... No, fue una combinación de varias cosas. Yo salí de comunicación precisamente también, igual que sales de la carrera, como que todavía estás con todas estas inquietudes que tienes y de cosas que te interesan y demás. Pues le estuve intentando varias cosas, hice un poco de guionismo para televisión, hice algunas cosas fui argumentista de cómics, que es lo que también mencionaba ahí, un tiempo que tú estás buscando a ver qué te gusta, dibujé, inclusive hasta para tarjetas de felicitación hice unas ilustraciones, vas ahí avanzando. Y ya cuando empecé a tomar una carrera más en serio fue cuando me metí a agencias de publicidad. Dije, creo que esto puede ser que sea algo que me llame la atención. Aparte tenía algunos amigos que ya se habían metido en el mundo de la publicidad, se me hizo una carrera interesante. Entro en publicidad y de hecho estuve 7 años en agencias de publicidad. Estuve en una hace muchos años que ya no existe, que se llamaba, digo, ya falleció inclusive el dueño, que era García Pato Publicistas, que en aquel entonces llevaban Marinela y de Nissan y todo esto, ¿no? Y después de ahí estuve en Grey, y después estuve en una agencia muy chiquita familiar que se llamaba González de la Vega y Asociados. Y la verdad es que me gustaba mucho el tema de publicidad, pero conforme fueron pasando los años también me di cuenta que no era, digo, tú vas viendo, ¿no? Tu personalidad y lo que estás trabajando. Y la verdad es que yo veía a la gente que ya lleva más años en agencias de publicidad y yo no me veía ahí. La verdad es que los veía ya como ya los directores de las grandes agencias y decía, no voy, no tampoco, tú mismo vas sintiendo que no va por ahí el asunto. Y la verdad es que yo seguía con el tema de cine que me encantaba, y seguía con el tema me empezó a gustar mucho la parte de estrategia. Entonces yo estaba de copywriter, que son los que hacen los textos publicitarios, y después estuve como director creativo asociado, y la verdad es que me gustaba mucho esa parte, hacía ilustraciones y dibujos y demás, hacíamos cosas
muy, muy divertidas, pero te digo, ya me di cuenta que no iba por ahí. Entonces, justamente estudio una diplomado de mercadotecnia, porque dije, sabes que está padre publicidad, pero me quiero empezar a meter a la parte estratégica. claro. Entonces, estudio un diplomado de mercadotecnia y a partir de ese diplomado empiezo a buscar trabajo en algo más estratégico, ya más como, digamos que del lado del cliente, como le decíamos cuando estás en la agencia, y me enfoqué muchísimo a cine porque justamente era lo que yo quería. Entonces descubrí que estaban estas entes en México que eran las distribuidoras de cine, que eran justamente las representantes de los estudios en México para la distribución de las películas de manera local. Entonces empecé a buscar por ahí, a tocar puertas y afortunadamente se me abrió en aquel entonces en una compañía que ahorita ya no existe, pero que era, ahorita te platico, más bien como que mutó, de hecho volví a regresar a la misma porque era United International Pictures, que en Claro, aquel entonces distribuía Paramount, Universal, DreamWorks y MGM. Entonces sí, eran 4 estudios. Estuve ahí 2 años, me tuve que ir por cuestiones personales a Miami. Estuve en Miami 6 meses. Tuve que dejar el puesto, no sabes cómo me dolió cuando lo dejé, fue porque era como que mi trabajo soñado. claro. Y curiosamente, en Miami me hablan de Fox, de 20th Century Fox, y me ofrecen otro trabajo aquí, otra vez regresando a México en el mismo puesto. En aquel entonces yo estaba como gerente de medios. Entonces, ¿sabes qué? Pues me regreso porque también las cosas no estaban cuajando bien en Miami. Entonces me regreso a México, estoy en Fox, estuve 4 años todavía como gerente de medios. Estudié, me preparé, igual es lo que siempre les digo, que se vayan preparando porque no hay suerte, ¿no? Sino más bien se junta la oportunidad con la preparación. Entonces me puse a estudiar un diplomado en alta dirección y justamente aparece la oportunidad de la dirección de mercadotecnia en 20th Century Fox y estuve ahí más de 10 años en la dirección de mercadotecnia en Fox y después hace 3 años justamente dejo Fox y me paso a Paramount, que ahora es ya lo que antes era UAP y pues aquí andamos ya desde hace 3 años. Entonces te digo, fue como que un caminito, ¿no? Pero Pero vas como que buscándole. claro, y hace totalmente sentido porque con tu experiencia en agencia de publicidad, el paso a hacer el de medios en una compañía hace cierto sentido, ¿no? O sea, medio venías encaminado por ahí. Sí, pero no, la verdad, siendo bien honestos, no. Lo que pasa es que, digo, a mí me gustaba la parte, te digo, estratégica y más o menos estaba viendo la parte de medios, pero el departamento creativo y el departamento de medios en una agencia como que son diametralmente opuestos porque medios justamente es más estratégico Sí, y números de estar viendo, de los ¿no? espacios. Ajá, es la compra de espacios y contrataciones de espacios publicitarios. Y la verdad es que yo venía más bien de estar haciendo guiones y, ¿no? Layouts y ese tipo de cuestiones. Hacía sentido a los que me contrataron, pero realmente si te pones a analizar el área, pues no era muy, muy lógico. Pero afortunadamente, fíjate que curiosamente ese perfil que era tan como que diverso y que sí sabía yo de medios porque sí me había interesado y sí me había metido en toda esa parte, afortunadamente sí tenía buenos amigos de medios. Inclusive el presidente de la última agencia en la que estuve, que era, digo que era una agencia familiar, pero el presidente, él fue muchos años el director de Noble, de la agencia de Noble, ¿te acuerdas que estaba allá en Constituyentes? Creo que está por ahí. Y él, la verdad es que me enseñó mucho de la parte de medios. Entonces paso aquí a cine y la verdad es que para ellos lo que yo sabía de cine, más publicidad, más todo, como que les sirvió mucho, se les hizo muy interesante el perfil, que fue lo que me ayudó mucho. Claro. Pero sí, lo que yo les digo, que si yo hubiera estado haciendo esto de medios en una agencia de, no sé, vendiendo pasta de dientes o shampoos, no creo que hubiera aguantado, la verdad. Claro, claro, no, te entiendo perfectamente porque no es lo mismo, ni remotamente, aunque sea marketing a fin de cuentas, no, Exacto. no, no, no para nada. Ahora, la pregunta del millón antes de que traigamos a nuestro primer estudiante, ¿tú crees que tu carrera, cómo planteártelo? Es que luego, siempre que me la pregunto a mí mismo, me sueno feo a mí mismo. A ver, ¿Te, adelante, adelante. te sirvió estudiar la carrera? ¿Te sirvió, Ah, preparó la carrera o más bien te preparó para saber lo que no querías? fíjate que a mí sí me sirvió mucho la carrera, me gustó mucho, pero siempre he pensado que la carrera, más allá inclusive de la universidad en la que lo estudies o lo que estudies, es que tanto lo aproveches. Yo la verdad es que sí lo aproveché mucho. Había muchas materias que sí no me gustaban para nada, ¿no? O maestros que te la daban materias que a lo mejor pueden haber sido muy interesantes, pero como te las daban no era
no la hacían atractiva. Sí. Pero siendo honestos, yo lo veo en retrospectiva y la verdad es que sí, lo que yo estudié, o por lo menos lo que me tocó a mí estudiar, a mí me gustó mucho y sí me ayudó para formarme. Eh, Te genera una base, lo que pasa con comunicación es eso, que te genera una base muy amplia y tú te puedes ir especializando en lo que a ti te interesa, siempre y cuando siguiendo esta situación, digamos que esta rama común. Y si te llamaba la atención algo más de investigación, pues entonces tú leías algo más de investigación, o si te llamaba más la atención el tema de guionismo, pues te clavabas en guionismo o en producción, ¿no? Inclusive, siempre estaban los talleres de radio, de televisión y demás que podías tú ahí meterte más. Y ahorita yo creo que es más atractivo inclusive para los estudiantes de ahora que ya tienes en tu celular, tienes un estudio de grabación y de edición y de todo increíble, entonces ya las herramientas cada vez están más a la mano y ya meterte a una carrera que te genere toda esta preparación teórica, digo, siempre suena aburrido, ¿no? Teórico siempre es como, ¡ay, qué flojera! Pero la verdad es que toda esa parte teórica sí te sirve entender todo el fenómeno. Ya sabes, cuando empezabas en la comunicación, que el fenómeno de la comunicación y el emisor, el receptor y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero a la larga, si te metes y lo estudias bien a profundidad, o por lo menos la parte que te guste y lo sabes aprovechar, a mí me encantó, la verdad es que, y siento que sí me sirvió mucho, mucho de lo que estudié en la carrera. Hay algunas cosas que tal vez no tanto, pero mucho sí me sirvió. Inclusive llegué a tener clases de administración que a la fecha todavía agradezco que las haya tenido porque administración personal es básica, eso sí, la verdad. Entonces Totalmente. sí, Pues vamos con nuestro primer estudiante invitado que va a tener alguna pregunta o algún comentario interesante. Estamos hablando con Alberto Llera, director de marketing, ¿se puede decir que es tu puesto? es director de marketing, sí, es correcto. De Paramount Pictures en México. Bienvenido, Cristian Nippertz Ibarra. Él estudia quinto semestre en Ciencias de Comunicación y Medios Digitales en la VM Campus Lomas Verdes. Tenemos ahí a Cristian para empezar con otra pregunta. ¿O no lo tenemos? Esperémoslo. Esperemos que sí. Manifiéstate, Cristian. Ahí Hola, tenemos. buenas tardes. Ahí está Cristian, todo y de traje y todo. Ya nos Sí, muy bien, muy formal. Muy bien. Felicidades. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Mucho gusto. Pues sí, justamente se me ocurre una pregunta a usted, Alberto. ¿Cuál ha sido el proceso más complicado actualmente con el contexto de la pandemia y demás para motivar a la gente otra vez a regresar a las salas de cine? Porque todavía existe el miedo, ¿no? De los contagios y demás. Y pues la pandemia ha impactado muchísimo a la industria del cine a nivel mundial. O sea, muchísimos estrenos que se han pospuesto, muchas producciones que se han detenido por incluso contagios en los mismos actores, en el equipo de producción. Entonces, ¿cómo existe esta motivación dentro de la mercadotecnia y toda esa parte para decirle a la gente, sí puedes ir y no va a haber problema? Sí, muchas gracias por la pregunta, digo, muy interesante y aparte muy actual. Sí, eso ha sido un problema y ha sido un tema. Lo primero que hemos tratado de hacer en la industria, lo primero fue entender qué estaba pasando, porque al final de cuentas es un fenómeno que jamás había pasado, es una situación eh, totalmente nueva, única. Y obviamente esto pues a todos nos afectó de diferente manera, anímicamente, emocionalmente y también en temas de seguridad y tanto nosotros que estamos en la industria como toda la gente que visitaba las salas de cine. Entonces, por un lado, hemos sido muy cautelosos en el tema de dejar que la gente también sola vaya sintiendo la seguridad de una manera natural, porque también es una cuestión que no puedes forzar a la gente que, bueno, ya está todo seguro y ya puedes regresar a las salas. La verdad es que eso es imposible, o sea, es una cosa que se tiene que ir trabajando poco a poco y darle el tiempo a la gente para que se vaya sintiendo segura y que vayan regresando a estas actividades. Y por otro lado, obviamente teniendo que asegurar que efectivamente las salas sean lugares seguros. Entonces, aquí afortunadamente tanto Cinépolis como Cinemex, que son las dos cadenas importantes en México, los dos se metieron
de fondo a buscar cuáles eran las medidas y los protocolos que tenían que instalarse en las cines y en las salas para que la gente pudiera regresar con cierta seguridad, ¿no? Entonces viene toda esta parte de la separación de las salas, de las butacas, el reciclado del aire dentro de la misma sala, toda la instalación de tapetes sanitizantes, del gel antibacterial, el uso de cubrebocas y de mascarillas. Entonces, por un lado, ellos están trabajando muy fuerte en eso para ofrecer un entorno seguro, limpieza de las salas a conciencia y demás. Entonces, ya tienes la situación y las condiciones para que la gente pudiera sentirse segura de regresar. Sin embargo, aún así la gente todavía pues tiene cierta renuencia de irte a meter a un lugar donde mucha gente vas a estar metido en un cuarto encerrado durante un par de horas, ¿no? Entonces, como que todavía hay un poco de rechazo al asunto por una parte de la gente. Yo no quisiera forzar a la gente a decirle, no, sí, ya regresa a las salas porque ya está totalmente seguro el asunto, pero sí se está trabajando en que sean entornos relativamente mucho más seguros que cualquier otro lugar. Si te vas a meter ahorita, me pasó ahorita que fue el Buen Fin, de pronto pasé junto a Perisur y vi que estaban colas y colas de automóviles entrando a la plaza, que eso también se me hace que es muy poco seguro. Entonces, creo que si la gente mantiene los cuidados y las salas están manteniendo los cuidados, se convierte en un entorno seguro, pero ahora sí, regresando a tu pregunta, ya están las condiciones, pero ¿cómo convences a la gente de regresar? Entonces, aquí se ha vuelto un poco el tema del huevo y la gallina, de que qué hacemos. Si ponemos películas importantes en cines, va a ir la gente a verlas, entonces vamos a traer a la gente, pero no puedo poner una película grande porque no tengo la garantía de que voy a tener la cantidad suficiente de gente para hacer el box office necesario para verlas a una película de ese tamaño. Entonces, como que ha sido un proceso poco a poco, prueba y error, vamos viendo el tipo de películas que se han podido ir como que arriesgando, entre comillas, a lanzarse a las salas para alcanzar ciertos niveles de taquilla. Ahorita te puedo decir que ha sido un trabajo, pues sí, arduo. Las películas están haciendo poquito comparado con lo que se hacía normalmente pre-COVID, en condiciones pre-COVID. Ahorita la película más taquillera está por los 50 millones de pesos, cuando tienes unas películas que hacían 200, 300 millones de pesos antes de las condiciones de la pandemia. Y bueno, y los mega blockbusters que llegan a ser hasta 800 o hasta más de 1,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, sí es un mercado contraído, definitivamente. Pues lo que estamos haciendo es eso, ir midiendo poco a poco, dejando que la gente vaya marcando su paso y es como se ha ido estableciendo este tipo de lanzamientos. Y bueno, sí, es un proceso largo. Es que ahorita sí me podría meter una hora casi platicándote todos los ángulos del tema, de lo que se ha ido considerando, pero pues es eso. Bueno, y otra cosa importante también es una campaña por parte de la Canacine invitando a la gente a regresar a las salas de cine hace un par de meses, y también participaron varios de los estudios, cosa que era nunca antes vista. Y pues sí estamos tratando de invitar a la gente a que regrese a las salas poco a poquito, ¿no? Ya a volver a experimentar lo que es ver una película en sala, que es diferente de ver un streaming o diferente de ver una película en otro tipo de condiciones, ¿no? Entonces sí ha sido todo un tema, pero pues sí. Pero yo creo que es una situación interesante y fértil como para revalorar muchas de las cosas, ¿no? Y reaprender y, como bien decías, qué películas lanzar, ¿no? Y por qué y cómo, que igual estábamos también metidos en un momento donde ya casi era así el tren imposible de parar, ¿no? Nunca hubiéramos pensado que se parara. Entonces puede ser una cosa positiva como para encontrarle nuevos caminos, ¿no? Siento. Sí, se juntaron varias condiciones. Una de las condiciones también que sucedió justo antes y que era una cosa que ya estaba afectando a la industria era lo que les estaba diciendo, mencioné hace un momentito, todo el tema de estas plataformas de streaming que empezaron a surgir, que Netflix y Amazon Prime y Apple Plus, y ahorita con todo el lanzamiento del escándalo de Disney Plus. Entonces eso ya como que te hace revalorar, bueno, realmente cuál es el valor que tiene ir a una sala cinematográfica a ver una película. Entonces Sí. ya te empiezas a replantear el negocio y de realmente qué tipo de películas son las que vale la pena que la gente vaya a experimentar en un entorno comunitario, con otras personas, en una sala cinematográfica, en una pantalla grande, con el sonido y demás, que no estás teniendo en una plataforma de streaming que tiene todas sus bondades también como un medio de comunicación aparte, como un medio de entretenimiento.
Y es cuando salen películas. Ahorita estábamos por lanzar, y de hecho justo se detuvo antes de la pandemia, y estamos ya fechándola para el próximo año, la película está de Un lugar en silencio, parte 2, que es una película que tienes que vivir en un entorno con un público adicional, porque si la ves en tu casa no es igual de divertido que irla a ver a un cine que tienes que estar guardando. Y la verdad es que sí lo vimos nosotros, la experiencia era diferente, era muy divertido. Entonces, ese tipo de cosas son cuando empiezas a analizar, bueno, entonces este es el valor agregado que tiene ir a una sala cinematográfica. Entonces, ¿qué películas vale la pena lanzar en cines? ¿Cuáles son las películas que realmente la gente va a querer ir a ver en familia, en pareja, en grupo de amigos, a una sala, a vivirlo con palomitas y demás? ¿Y cuáles puedes lanzar en una plataforma de streaming, ¿no? Claro, muy interesante. Claro, es muy, muy interesante la pelea que se está teniendo ahorita entre el streaming y el cine, con precisamente todas las plataformas que están surgiendo, todas las comodidades, pros y contras que entrega cada uno. El sonido, la imagen en el cine es único, o sea, no hay manera de comparar un sonido surround o todo lo demás con una película que se vea en casa, en Netflix o en Disney Plus. Y también el tema de cómo se mide, por ejemplo, la taquilla en una película de streaming, ¿no? O sea, cómo mides un box office de una película de Netflix, ¿no? Pues es muy diferente. Entonces, sí es muy interesante. Como dicen, este tema también podríamos llevarnos horas de discusión. Aquí sí, si quieres vamos a echar un café, un par de horas. Muchas gracias, Cristian. No, ustedes. Muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestro siguiente estudiante invitado. Tenemos ahora de la UPAEP de Puebla, del séptimo semestre de Comunicación y Medios Digitales, a Paulina del Río. Bienvenida, Paulina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, gracias. Pues estamos aquí platicando de cine y demás cosas con Alberto. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Sí, bueno, yo creo que la pregunta estrella es la que ya dijeron, pero para tomar un rumbo un poco más positivo tal vez y más enfocado hacia el marketing, ¿de qué manera esta crisis la han visto como una oportunidad? Porque yo creo que de esto también han sacado cosas positivas y se han tenido que adaptar de una manera muy rápida, y creo que una industria que pues lo está haciendo bien y tiene que evolucionar es la del cine. Sí, de acuerdo, muchas gracias por la pregunta. Sí, yo creo que lo positivo es justamente esto que estábamos platicando, que es, y lo comentaba Marcelo, que de pronto se volvió esto un tren de estrenos, pero era ya ¿no? Un tsunami de estrenos uno tras otro y uno tras otro, y blockbusters y películas enormes, y todo el mundo estaba lanzando películas y todo el mundo peleándose por qué fin de semana lanzabas una película. Y la verdad es que ya con todas estas condiciones que se han ido presentando, como que nos ayudó a hacer un alto en el camino, ponerte a evaluar realmente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos lanzando, qué es lo que hace sentido como negocio, tanto como negocio como entretenimiento, qué es lo que hace sentido realmente sacar a las salas, porque también estás saturando y estás ahogando a la gente en una oferta de películas increíble, que pues no es, quizás las salas cinematográficas no sean la plataforma de entretenimiento para ello. Entonces ahorita lo que estamos evaluando, justamente al haberse presentado estas dos situaciones, una tormenta perfecta entre el surgimiento de las plataformas de streaming y el tema del COVID, que te impide ir justamente a una sala cinematográfica, es esto que estamos platicando, de reevaluar qué es lo que realmente vale la pena ir a ver a una sala cinematográfica, qué es lo que quieres ir a ver al cine. Quieres ir a ver lo que decíamos hace un momento, que era la parte de espectáculo, pero digo, de experiencia compartida. Pero más allá de eso también lo que mencionaban de la parte técnica, pues sí, o sea, quieres ir a ver películas, por un lado espectaculares, que sí tengan grandes efectos o una gran fotografía que a lo mejor en tu pantalla no la vas a poder apreciar. Digo, recuerdo yo hace un par de años que salió esta de Gravity, la de ¿no? Que era muy increíble la película. Me acuerdo haberla ido a ver al cine. La disfruté muchísimo en una sala IMAX, y después la volví a ver con mis hijos en una pantalla en tu casa, y resulta que
pues no, ya pierdes mucho de la emoción de la película, de lo que habíamos visto en la pantalla. Max, ya lo viste en la pantalla chica, dices, sí está muy bien la película, pero la verdad es que la experiencia de haberla visto, esta en particular, en una pantalla grande, sin interrupciones, sin que te estuvieran distrayendo, que estuviera sonando el celular o lo que fuera, esas son las experiencias interesantes, ¿no? Un fenómeno que hemos estado analizando también y que nos llama mucho la atención es que durante la temporada de premios, de Óscares y todo esto a finales de año, principios de año, que es cuando se lanzan todas estas películas que son como más de autor, eh, es increíble que también existe un aumento de gente que a lo mejor no vas a ver una película espectacular, pero vas a ver un Green Book, vas a ver ¿no? Ese tipo de películas más personales, un Rocketman, que era la nuestra, que entonces las disfrutas de una manera diferente y sí necesitas también esa experiencia en una sala cinematográfica. Entonces vas viendo, bueno, estas son las que deberíamos de lanzar y hay otras películas que a lo mejor las podrías vender, ¿no? Y lo que nos ha pasado, por ejemplo, como estudio, Paramount, estamos también muy conscientes de que no estamos peleando contra el streaming, no estamos peleando contra todas las demás plataformas, al contrario, lo que estamos buscando es la forma de ser también generadores de contenido para esas plataformas y te das cuenta de cuáles son los productos que a lo mejor son buenos para ese tipo de plataformas y mejor en lugar de lanzarlos a una sala de cine, lo evalúas y mejor lo lanzas a una plataforma de streaming y eso nos ha ayudado como que a revaluar el negocio, ¿no? Entonces, por un lado es eso, yo creo que eso ha sido positivo para revaluar también la parte de negocio y qué es lo que realmente hace especial la experiencia cinematográfica. Analizar más los contenidos de las películas, y eso también yo creo que es positivo. Y por otro lado, digo, positivo que nos hemos dado cuenta y ahora lo estamos valorando, esta experiencia de la sala de cine con palomitas y nachos y demás que todos estamos extrañando. Entonces, también eso creo que fue positivo, ¿no? Que como que ya lo dábamos por hecho eso y ahora que ya lo vimos que a lo mejor podríamos llegar a perderlo, es cuando lo vuelves a valorar. Entonces, yo creo que tratando de ver la parte positiva de todo esto, esas son las partes buenas para la industria, ¿no? Más allá del tema económico que sí nos ha afectado en esta temporada. Yo creo que esto me reitera que marketing no solo se trata como de lanzar cosas para que la gente lo conozca, sino de mucha investigación y mucha observación. Entonces, no, al contrario, a ti, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Pau. Pues sí, ¿no? Definitivamente, y como decías, o sea, como lo decías al principio de la plática, la clave siempre está en especializarse, ¿no? Y creo que este es un gran momento de especialización o de reaprendizaje en muchos sentidos. Sí, claro, ¿no? Y das por hecho muchas cosas, como que piensas que hace algunos años ahorita me acordé de esa anécdota, que estábamos en un festival de estos del cine de Guanajuato, que son también interesantes, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a visitarlos. Y tenían y creo que lo siguen teniendo todavía, tenían una parte del festival que la dedicaban a futuras tecnologías. Entonces, en ese entonces estaban hablando de toda la parte de realidad virtual y todo esto. Y justamente a mí me estaban cuestionando, igual estudiantes de esto, me preguntaban, oye, pero ¿qué va a pasar con el cine después cuando ya los medios de entretenimiento sean este tipo de cosas de realidad aumentada ¿no? Y realidad virtual y juegos y demás? Y yo lo que les decía, mira, yo creo que el cine como tal todavía va a seguir mucho tiempo por esto que estamos platicando ahorita, pero más allá de eso, en algunos años igual yo te voy a decir, pues bueno, ya ahora soy director de marketing o trabajo en marketing y estoy vendiendo experiencias de realidad virtual. No sé, pero ahí va la cosa. Si tienes una buena base y un buen fundamento y tienes buenas historias y tienes buenas, digamos, tu raíz de conocimiento y de esto está bien. Ahora, con todas las herramientas que hay, pues nada más el tema es que tengas bien estructurada digamos que tus cimientos de preparación y ya la demás es irte especializando con todas las herramientas que hay ahora, ¿no? Tantas opciones digitales que tenemos ahora. Sí, totalmente. Y ese es creo que tu gran reto, ¿no? Como director de marketing, teniendo todas estas cosas con las que compite tu producto, cómo llevar a la gente al cine, a ver tu película. Ese es el reto mayor. Sí, no, y es que compites y cada vez es con más cosas. O sea, antes competías con conciertos y competías porque finalmente es entretenimiento. Entonces, estás compitiendo con el tiempo de ojos viendo algo.
Entonces, ya sea una pantalla, o sea en un teatro, o sea en un evento deportivo, ¿no? O sea, los últimos años que se puso tan de moda la Fórmula 1, tenías que buscar a ver darle la vuelta también porque era un evento muy grande, que Sí. atraía muchísima gente, conciertos también muy importantes. Y de pronto ves cosas interesantes, digamos, como híbridos, como por ejemplo hace poco una de las películas, durante esta pandemia, justamente una de las películas que más funcionaron durante un fin de semana, digo, fue muy cortito porque era más para fans, pero se les ocurrió lanzar un concierto de un grupo de estos de K-pop, ahorita se me fue el nombre, perdón, se me fue el nombre de qué grupo era, pero el fin de semana fue la película más, bueno, el espectáculo más taquillero en salas porque pusieron el concierto este del grupo, Sí, de la película de ellos. Entonces, tienes que ir evolucionando, definitivamente o como dicen, cambiar o morir, porque sí, no hay forma de que te quedes sin aprender o sin seguirte preparando o sin seguir estudiando los nuevos medios y ahora hay mucho más opciones, ¿no? Por un lado tienes demasiada competencia, pero por otro lado también tienes muchísimo más herramientas que las que tenías hace 10, 15 años. Entonces, y más, tienes más data, ahora sí ya puedes ser mucho más especializado en qué información y cómo llegarle a la gente que específicamente está interesada en este tipo de película, ¿no? totalmente Entonces, todo eso es interesante, enriquecedor. ¿no? Vamos Sí, ahora con Ricardo Moreno Ibarra. Él estudia sexto semestre de Mercadotecnia y Gestión de Imagen en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Pues ¿Cómo si están? tienes hola, mucho gusto, Ricardo. un comentario para Alberto, bienvenido. Muy bien. Aquí me surgió una duda referente a las películas que se están, bueno, lanzando en el cine, que no tienen tanto éxito, pero sí tienen más éxito en streaming, digamos. Es que una vez me acuerdo que fui al cine y había una película que se llamaba Wonder. No sé si ustedes la han visto. Sí, claro. Bueno, yo recuerdo que en el cine no había gente, estaba vacía. Y fue varias veces y siempre estaba vacía. Entonces, pasaron como 2 años y fue un exitazo en Netflix. Entonces, no sé qué opina usted sobre esto, de que cómo las plataformas de streaming, no sé, hacen que el producto pues atraiga más personas o tengan más valor ante la gente. Sí, es un fenómeno bien interesante. Y sí, justamente esa de Wonder es chistoso porque sí, yo también me acuerdo que salió en cine, me la recomendaron mucho y después yo justamente la acabé de viendo ahora que salió en streaming. Em, sí, es un tema muy interesante. El punto es que en cine hay muchos factores. Uno es que tengas una campaña que realmente atraiga a la gente a ver la película en una sala cinematográfica, que eso sí es labor de nosotros. Que yo te venda bien la película para que tú la vayas a ver y que te esté vendiendo realmente lo que es, para que no sea una decepción. O sea, si yo te digo que vas a ver una película y vas a ver algo y resulta que no es lo que yo te dije que ibas a ver, inmediatamente cuando salgas del cine vas a hablar mal de la película, vas a tuitear que no te gustó, vas a subir en Instagram que cómo es posible y en 2 días la matas la película, ¿no? O sea, el mismo público te la tira. Entonces, por un lado, tienes que ser muy honesto, venderla, ser inteligente en vender las bondades que realmente tiene la película. El punto es que en cines, y por lo mismo que platicábamos hace un momento de que venía este tsunami tsunami de estrenos y enorme, imagínate que el cine es como un anaquel en un supermercado, entonces hay un cierto espacio donde tú puedes poner las películas, pero si las películas no se están vendiendo, la gente no está yéndolas a ver durante el primer fin de semana, los exhibidores no tienen de otra más que empezarlas a sacar, porque tienen que meter producto que sí funcione y que sí atraiga gente para las salas, porque ellos finalmente lo que a ellos les interesa es tener el mayor número de butacas ocupadas. Entonces, si una película no empieza a funcionar, va para afuera. Si tu película no tuvo tiempo, no tuvo oportunidad de que la gente la descubriera y le empezara a recomendar y empezara a generar todo este boca a boca, no la trabajaste en ese sentido y la empiezan a sacar en el primer fin de semana, desgraciadamente ya no va a dar oportunidad de que vuelva a aparecer en las salas, entonces se va diluyendo. Ujú. Em,
y la van sacando. Eso es un tema. Y entonces empieza a haber en menos salas y es más difícil y la gente ya no la ve, ya no la recomiendan y demás. Por otro lado, si tú la mandas a una plataforma de streaming por ejemplo, esa película en particular funciona muy bien para streaming porque es una sorpresa, la verdad es que la descubres en streaming y como no estás compitiendo con un espacio porque tienen muchísimas películas ahí subidas para que tú puedas verlas cuando tú quieras, entonces como que la gente las empieza a descubrir poco a poco y ves estos efectos, ¿no? De algunas películas que la gente descubre, las empiezan a recomendar y las empiezan a ver y de pronto se vuelven un exitazo, ¿no? Hace poco vi también una película turca, ya no me acuerdo cómo se llama, que era Milagro en la celda 13 o no me acuerdo el número de esta sí, que también esa la vi porque nos la empezaron a recomendar amigas de mi esposa. Entonces la acabamos de viendo y dice, sí, o sea, está bonita. No sé si la hubiera ido a ver al cine, pero en streaming está bien. Es un tipo diferente de películas. O lo que te voy a dar, hace poco vimos, ahora que fue lo de esto de Día de Muertos y Halloween, sacaron esta película de Adam Sandler de Halloween. La verdad es que la vi en streaming con mis hijos, la estoy viendo Marcelo. Este, pero ahí te va. La vi con mis hijos una noche con una pizza, sin nada más que hacer, te botas a ver la película y la verdad es que te la pasas bien. Dije, es una tontería. Si hubiera ido a pagar al cine para ver esto, de veras yo hubiera salido enojado. Pero aquí con mis hijos cotorreando la pizza y la llamada y todo, la verdad es que te la pasas bien. Entonces, es a lo que voy, que son diferentes tipos de productos para diferentes plataformas. Entonces, son dinámicas diferentes, definitivamente. Cómo funcionan esas películas y también esa pues le fue bien dentro de lo que es el tema de descargas y es lo que sucede, ¿no? Que tienen más tiempo para que la gente las descubra y tienen más tiempo para que la gente las pueda ir viendo si no tienes una campaña fuerte de marketing antes de la película y es más un tema de boca a boca y le das oportunidad a la película, ¿no? A lo mejor esa tenía 2, 3 meses y de pronto la gente le empieza a descubrir y le empiezan a ver y en este caso la ventaja es que a Netflix en realidad no le está costando tenerla ahí arriba. No está quitando otra cosa importante por tener la película, al contrario, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la explicación a lo que preguntabas. No sé si eso contesta tu duda. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante la pregunta. Muy interesante, sí. Bien, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, Ricardo, desde Monterrey. Sí, muchas gracias igual. Saludos hasta allá. Y con el siguiente estudiante invitado, creo que esta última pregunta me hace pensar que el gran reto de este momento es que estrenas, ¿no? Porque ese es el problema. Si estrenas algo, ya nunca lo vas a poder volver a estrenar. Y si por ahí estrenas una que sabes que te puede hacer el presupuesto, que te puede generar en otro momento un público muy grande, estrenarla ahorita debe de ser lo más complicado, pero al mismo tiempo si estrenas una cosa muy grande ahorita puede llevar público a las salas, ¿no? Sí, te digo que es ahorita como que la duda de si te arriesgas o no. Y ahorita lo que comentabas es muy chistoso eso de que si no funciona la película, es un tema que hemos tenido cuando lanzábamos películas, cuando me ha tocado, digo, últimamente ya paramos, no hemos trabajado con películas mexicanas, pero cuando me tocaba trabajar con películas mexicanas era un tema con los productores porque lanzabas la película, el primer fin de semana no funcionaba, te empezaban a sacar de salas y los productores, no, pelea los espacios y todo. Es que, vamos a volver a lanzarla. Yo no, ya no le metas dinero porque ya no la vas a, ya no, si no salió el primer fin de semana, desgraciadamente este sí es un negocio muy, sí, no perdona este negocio. Si no funcionó el primer fin de semana, ya es muy difícil va a ser que la logres salvar aunque le metas más dinero o aunque le hagas lo que le hagas a la película, la verdad es que no hay manera, de salvarla. Salva, ¿no? Y eso qué dificultad, qué rudo y qué aprendizaje tan padre en este momento, ¿no? De poder experimentar algo así, ¿no? Sí, ahorita es un buen momento para experimentar muchas cosas. Estamos justamente viendo a ver qué pasa con este mercado tan incierto. Buenísimo. Vamos ahora con Ángeles Hernández de la licenciatura de Mercadotecnia, 9º semestre, Universidad Madero en Puebla. Bienvenida, Ángeles. Ángeles Oder. Hola. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, yo tengo
una pregunta acerca de lo que usted comentaba, ¿no? De que a veces se crea una campaña de publicidad con una gran expectativa hacia la película y la película no es lo que resulta, ¿no? Entonces, yo he visto varios ejemplos de esto. Y creo que un ejemplo muy grande que yo tengo es Warner Bros., sobre todo con sus películas con DC Comics. Lo que fue, no sé, Batman versus Superman o Suicide Squad, que para mí fueron unas campañas hermosas, realmente los trailers fueron geniales, crearon un hype enorme hasta en personas que no leen cómics. Entonces, al momento ya que llegaron a ver la película, destrozaron las películas en minutos las destrozaron, porque son malas películas, siendo sinceros, son malas películas, realmente no cubrieron todas las expectativas de los fans y hasta por propia, que yo ni siquiera leo cómics, que realmente, porque la vi, porque realmente me creó una expectativa muy grande, y dije, voy a ir a verla, y cuando gasté mis, 80 o hasta 300 pesos contando dulcería y todo eso, realmente fue una decepción, y sales enojado evidentemente del cine, ¿no? Entonces, aquí mi pregunta va de, ¿qué es lo que pasa ahí? El productor pide a los directores de marketing que hagan una campaña así, o evidentemente no hay una buena comunicación, que dicen, es que, o sea, eso es como que más mi duda, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de películas que son que no son buenas, pero que tienen unas campañas de publicidad y de mercadotecnia hermosas, realmente hermosas, y que son preciosas a mi perspectiva? Sí, mira, a ver, ¿cómo te cuento eso? Es que esos han sido casos muy, muy interesantes. El problema en particular, y viéndolo de fuera, porque ahora sí yo no tengo nada que ver con Warner, digo, tengo amigos ahí, pero no estoy ahí. El problema ahí es que creo que nunca tuvieron muy claro qué era lo que estaban haciendo con las franquicias de DC. Es en el caso muy particular de Warner Bros., ¿no? Para tocar esa parte. Como Marvel, que Marvel tenía como que una visión que de pronto cuando descubrieron el caminito, porque tampoco, digo, antes Marvel, si yo te pones a analizar las películas previas de Marvel y todo lo que había estado pasando con Marvel antes de Iron Man, de la primera Iron Man, no son lo que son ahora, y ahora ya agarraron como que un caminito y tienen una visión global de todo lo que es su franquicia y todo lo que es todas las propiedades Marvel, y la verdad es que lo han sabido hacer muy bien. En el caso de DC, como que nunca le han atinado, han estado como que haciendo prueba y error, entonces de pronto, bueno, vamos a hacerla muy oscura, y vamos a hacerla muy así, vamos a hacerla muy así. No hay una visión clara detrás del tema de DC. Y eso ha pasado, pues, digo, ya ves que inclusive la de Justice League fue todo un tema de que lanzaron la película y ahorita están con que el Snyder Cut y que porque no estaba de acuerdo el director y como que no tienen muy claro todavía qué es lo que están haciendo, pero bueno. Independientemente de eso, pues son películas que les han invertido millones y millones de dólares en producción, porque son películas muy caras por el público y los efectos especiales y lo que tú quieras, y inclusive el derechos y demás. Entonces, obviamente lo que tú tratas de hacer es venderla lo mejor posible, como viéndola desde el lado de marketing. Entonces, tú armas una campaña lo mejor posible con lo que tienes, tratando de venderle a la gente la película. Desgraciadamente, a veces, inclusive tú como marketing, pues no has visto la película al 100%, tratas de vender algo que tú piensas que es lo que va a ser, y cuando ves la película, pues, decepción, no es exactamente lo que tú hubieras esperado, no es lo que tú hubieras querido. En el caso de casi todas estas películas, te puedo decir que fueron éxitos de taquilla. A lo mejor no hicieron todo lo que podían haber hecho como un blockbuster mucho más grande, pero todas esas les fue muy bien. En su caso han pagado a la larga, porque lo que ha pasado después de eso es que les ha costado mucho trabajo que la gente vuelva a creer en las películas. Entonces tú vas viendo que la taquilla va baja de una película a la siguiente, porque la gente ya no se la cree. Entonces tú vas a ver la primera porque te hicieron una campaña padrísima, viste pósters espectaculares y unos trailers increíbles, y de pronto vas a ver la película y como tú sales, híjoles, qué decepción, que resulta que no se mataron porque sus mamás se llaman Marta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que dices, no me gusta, ya no quiero verla, y van perdiendo credibilidad. Entonces, a DC le ha costado mucho más trabajo poder lanzar y se ha visto, ¿no? Lanzar una franquicia con la facilidad con la que Marvel lo ha hecho.
le pasó a Universal, trataron de lanzar esto de su famoso universo oscuro, que yo la verdad es que también tenía expectativas muy altas para ver a los monstruos clásicos en películas nuevas, y no le atinaron porque tampoco tenían una visión clara de qué era lo que estaban haciendo. Entonces fueron otros que pusieron, ¿no?, la carreta antes del caballo, y ya habían lanzado fotos de los actores que iban a aparecer en la película, ya tenían a Javier Bardem de Frankenstein, y ya habían dicho que iba a estar Johnny Depp del Hombre Invisible, y ya sacaron fotos. A ver, esperen, porque todavía no has construido atrás de eso, ¿no? Entonces empiezan a hacer las campañas. Como mercadólogo tratas de venderlo lo mejor que puedes, pensando que vas a tener un producto que le va a cumplir a la gente, y muchas veces pues no es así. Ahora, una cosa es que yo te venda muy bien una película y a lo mejor la película no llega a tus expectativas, y otra ya es que te engañe, que eso ya es peor todavía, que te venden un tráiler o en un póster una película que no es ya lo que viste. O sea, en el caso de Justice League o de Suicide Squad o todas estas, te puedo decir, bueno, ok, sí, no es exactamente lo que yo esperaba, pero la campaña no es disonante a la película. En el caso de otras películas, sí, de pronto ya es, vilmente te están engañando, ¿no? Claro. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Es también una cosa un poco diferente. Claro. Pero pues sí, ahí es cuando dependes del producto, desgraciadamente. ¿Y esto no te puede llegar a afectar como creador de la campaña? Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, puede llegar a desprestigiarte en ese sentido de que no, simplemente no. El hecho de tú, pues, evidentemente, sí. Bueno, aunque evidentemente pues no es tu producto, ¿no? O sea, tú no creaste eso, pero ¿cómo te llega a afectar? Mira, por ejemplo, en el caso de Justice League, te podría decir, o vamos a irnos a otro de Suicide Squad, creo que hicieron de la primera de Suicide Squad, creo que hicieron un excelente trabajo de mercadotecnia. La música que escogieron, visualmente era diferente, era innovadora, y la verdad es que por el parte del departamento de mercadotecnia tengo todo el respeto para todo lo que hicieron. Si la película ya no cumplió con las expectativas, pues sí, eso ya es el tema de los que lo hicieron. Pero yo no siento que la campaña haya sido totalmente engañosa de lo que fue la película. Finalmente la película simplemente no era tan buena como la campaña le hizo hacer pensar, pero la campaña hizo su trabajo. Ahí sí ya la película falló. Ahorita no se me ocurren ejemplos, pero sí ha habido películas que la campaña sí es 100% engañosa. Entonces tú vas a ver una película pensando que va a ser una cosa y resulta que la película es otra cosa totalmente diferente, y eso sí ahí sí te desprestigias como mercadólogo, porque ahí sí estás mintiendo vilmente, eso ya no es ético, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Odette. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Buenas tardes. Y por último tenemos a Diana Castilla, de primer semestre de Ciencias de la Comunicación en La Salle, Pachuca. A ver qué nos comenta y platica Diana. Bienvenida, Diana. Hola, hola. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta en cuanto a la pandemia y todo su manejo, ¿no? Bueno, así como tal, ¿qué diferencias has visto en cuanto a las campañas de distribución cinematográfica en plena pandemia y lo que era unos meses antes, ¿no? Antes de todo esto. ¿Qué diferencias ha habido? Específicamente en cine, obviamente han ido evolucionando a través de la pandemia con la misma pandemia. En nuestro caso, en el caso específico de Paramount, la verdad es que hemos ido moviendo y hemos estado tratando de acomodar los estrenos. No hemos estado lanzando ahorita nada en estas fechas, justamente porque no tenemos películas que pudiéramos lanzar durante esta temporada. Lo que acabó sucediendo fue que vendimos algunas películas a streaming, se tomó la decisión mejor de hacer eso. Pero te puedo platicar que lo que hemos analizado, y hemos estado analizando también lo que está haciendo la competencia y lo que nosotros estábamos también planeando en caso de que sí se acabara de lanzar una película o tuviéramos que lanzar una película en esta temporada, es que tienes que revisar los hábitos de consumo de la audiencia. Entonces, por ejemplo, antes, si la gente viajaba de su casa a la oficina en la mañana, entonces estaban escuchando la radio, entonces tenías que tener una campaña
en radio. O la gente, los niños iban a la escuela en la mañana, entonces también escuchan radio. Hay algunas estaciones específicamente para ese tipo de público. Al mediodía, cuando salen de la escuela, también hay un horario donde para el público infantil en particular puedes escoger las campañas. Los periódicos estos tipo Más por Más o Publímetro, todos estos periódicos que regalan en la calle, son medios que se utilizaban cuando la gente va a la oficina, cuando regresa de la oficina, espectaculares, vallas, todo esto. Todo este tipo de medios exteriores tuvo que reducirse y tuvo que eliminarse el consumo de ellos porque obviamente pues la gente no estaba consumiéndolos. Entonces tú te das cuenta de eso, las campañas quitan ese tipo de medios, o también como tenían un poco de duda sobre si las campañas iban a mantenerse o no o los lanzamientos en esas fechas, favorecían mejor medios digitales, vallas digitales, parabuses digitales, ¿no? Entonces, porque eso es más fácil que los puedas cambiar a última hora en lugar de imprimir e instalar. Entonces, eso fue uno de los cambios importantes. Otro de los cambios es que nos estamos empezando a dar cuenta cómo van cambiando los hábitos de consumo de medios digitales. Cuántos son los medios digitales que más está utilizando la gente durante la pandemia, cuáles son los medios que están incrementándose más. Entonces, empiezas a buscar ciertas canales diferentes, ¿no? En ese tipo de cosas. O por ejemplo, televisión abierta como que tuvo un pequeño incremento también por lo mismo, porque la gente estaba encerrada en sus casas y estaban viendo, y se aumentó el consumo de televisión abierta que venía en picada. Entonces también ahí como que ya ves que puede haber una inversión en el caso de televisión diferente, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienes que ir haciendo es revisando la data en el caso de digital, ver qué es lo que está pasando y dónde está realmente tu público consumiendo, y eliminando donde la gente no está consumiendo en ese momento, ¿no? Entonces, sí hubo una modificación en cuanto a las campañas durante la pandemia. La verdad es que sí fue importante. Materiales, por ejemplo, en cines, se redujo toda la inversión porque también por un lado tenían que estar las áreas limpias para todo el tema de sanitización. Entonces ya todo este tema de los standees grandotes, estos de los, ¿no? Estos pósters que ponemos grandes en las entradas de los cines y demás, todo eso se estaba eliminando, todos esos materiales dentro del lobby del cine. Y estamos favoreciendo más bien, por ejemplo, inclusive en el mismo cine, medios digitales, las pantallas digitales o los cajas de póster digital, es lo que se está haciendo también, ¿no? Entonces, sí, aquí lo que te puedo decir es que como mercadólogos lo que hacemos es estar haciendo un análisis constante de tendencia del mercado y de usos de consumo de medios, y tienes que ir adaptando las campañas poco a poco sobre ese mismo consumo, ¿no? Pero sí hubo un cambio importante, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Diana. Muy interesante pregunta. Muy buena pregunta. Y gracias por participar. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Con eso fueron la participación de nuestros estudiantes y estamos ahí al borde de ya terminar la charla. Yo solo tenía una pregunta rapidita que me surgió a partir de estos últimos comentarios. ¿Tú crees que de lo que se ha lanzado o de lo que se ha estrenado se ha llegado a las metas? Porque supongo que se plantearon metas nuevas, ¿no? Sí, los niveles, obviamente. Yo creo que las primeras películas que salieron, no, cuando se empezaron a abrir los cines, yo creo que no se esperaban una reducción tan fuerte. Pero ahorita yo creo que las películas que están lanzándose actualmente en salas, pues sí, ya más o menos estás calculando unos ciertos niveles de taquilla, considerando las condiciones, ¿no? De que estás hablando de exhibiciones limitadas, el número de funciones ya son menos durante el día, no están las salas al 100%, estás hablando de un 30% de ocupación más o menos de las salas, por la misma cuestión de la sana distancia y demás. Entonces, pues sí ha sido temas. Ahorita es lo que les decía, que ahorita, por ejemplo, una película muy exitosa, estamos hablando de 50 millones de pesos, ¿no? Entonces, las películas que se están lanzando ahorita a lo mejor son películas que no hubieran tenido esas expectativas, y dices, bueno, en este entorno a lo mejor sí combino y sí están llegando a una expectativa dentro de su nivel de lanzamiento, ¿no? A lo mejor son películas que en un mercado más competido no hubieran hecho lo que están haciendo ahorita gracias al tema de la pandemia, ¿no? Pero sí hay películas
que sí están llegando A metas. no, sí, no sé. Es complicado, está difícil, pero sí, estamos evaluando, a ver. Qué bueno, me da mucho gusto, oye. Pues muchísimas gracias por tu participación, de verdad te lo agradecemos muchísimo. ¿Algún último comentario que quieras transmitir a los muchachos? Pues nada más que lo que les decía, que se preparen mucho, que la verdad es que ahorita están en una época increíble donde las herramientas para aprender y para hacer son increíbles, tienen en sus manos una tecnología súper avanzada, tanto de información, tanto de fuentes de información que pueden tener ahorita como fuentes para generar ustedes mismos contenido. Ahorita es un mercado muy competido de generación de contenido y yo creo que mientras más rico y más preparados estén y más inteligente sea lo que ustedes desarrollen y más inteligente y más profundo y eh, más sólido sea lo que ustedes desarrollen, mucho más éxito van a tener en sus carreras. Entonces, es lo que yo les recomiendo, que se preparen muchísimo y aprovechen porque de verdad están viviendo una época increíble. Ahorita lo que estamos pasando, recuerden que yo siempre les digo que había un dicho que decía que en épocas como esta siempre hay que recordar que siempre han habido épocas como esta, siempre han habido tragedias mundiales, estas digo, pues pasan de vez en cuando, a veces una guerra mundial, a veces una recesión espantosa. Nos tocó a nosotros esto, pero esto va a pasar también como todas las demás cosas, entonces échenle muchísimas ganas porque esto dentro de un par de años nos vamos a estar riendo mucho de esta situación. Y prepárense, porque todo viene lo bueno, todo viene mucho por adelante. Muchas gracias, Alberto, un gustazo y gracias por participar en los premios de Gira 2020 Otoño-Invierno. Gracias a Alberto Llera, director de marketing de Paramount Pictures aquí en México. Gracias, No, un Alberto. gustazo. Gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes como siempre. Muchas gracias. Adiós. Y así terminamos la primera conferencia de los premios de Gira 2020 Otoño-Invierno. Adiós.